Bienvenidos a Esa Voz La Conozco, el podcast de La Voz, un espacio donde hablaremos del fenómeno vocal en su dimensión artística. En esta primera temporada sobre el doblaje chileno vamos a hablar con parte de quienes son testimonio vivo de la historia, evolución y desarrollo del oficio en nuestro país. Conoceremos a quienes dan vida e identidad a personajes que han marcado generaciones. Hoy me acompaña un actor con más de 15 años de trayectoria, estudió comunicación audiovisual, lo que le ha permitido ver en el doblaje a aquellos que quizá algunos no vemos. Ritmo, cámara, montaje, iluminación. Y hoy vamos a profundizar en cómo todo eso se traduce en el fenómeno de la voz. Le damos la bienvenida a la voz de Buddy Balastro, el Cake Boss, Oscar Olivares. Querido amigo, aplausos espontáneos nuevamente. Bueno, compadre, en el estudio, gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Bienvenido, querido. Para mí es un placer compartir contigo, con micrófono o no. Hace poco nos vimos en el aniversario de Chile Voces. Me invitaron a cantar, cosa que Bien. fue muy entretenido. Sí. Oye, querido, quiero partir al tiro con tu expertise, porque eres comunicador audiovisual. Con la mayoría de la gente que he conversado y que voy a conversar en este podcast son actores, vienen del teatro, tienen esta formación. Cuéntanos un poco de qué va esto de la comunicación audiovisual. Hay gente que quizá no sabe a qué te enfrentas cuando estudias comunicación audiovisual. Cuando estudias comunicación audiovisual te enfrentas a los miedos de tu familia, te enfrentas a la opinión pública, a la opinión de la gente. Pero debo decir que es una carrera que tiene muchos matices, es muy amplia en lo que se identifica, porque por ejemplo, no sé, pues si tú vas a ser abogado, como que yo no sin entender mucho el tema cómo funcionan los abogados, pero puedes trabajar en oficinas como de abogado, o no sé, en la oficina de los centros de justicia, qué sé yo. Pega va a haber, claro. Pero aquí a veces se traduce en áreas, ¿cachai? Uh-huh. Entonces puedes trabajar desde la fotografía, desde el montaje, desde el guión, desde estar frente a cámara incluso, desde la composición, desde el desarrollo de efectos visuales, etcétera. O sea, toda la categorización de los Oscar pertenece a lo que uno pasa, entre comillas, en una carrera audiovisual. ¿Tú estudiaste comunicación audiovisual paralelo al curso de doblaje? ¿O fue No, yo previo? estudié periodismo 2 años. Estudié periodismo 2 años. Me cambié de carrera y me metí a audiovisual porque a lo largo de mi vida como que siempre he tenido la raíz de estar como conectado con la música finalmente, ¿cachai? O sea, yo soy un músico de autodidacta más que de escuela, que en el camino se hace difícil, porque obviamente también ese es como mi otro lado, ¿cachai? Que lo desarrollo con total libertad y con el mayor profesionalismo que puedo darle. Pero siento que quería complementarlo en mi vida. Entonces, periodismo como que en un momento en la inmadurez también del momento me tenía un poco como frenado con eso, y cambiarme a audiovisual como que me permitía trabajar más ese lado musical junto con la imagen, ¿cachai? Uh-huh. Sin embargo, claro, yo en ese intertanto estuve trabajando así como en pizzas por ahí, haciendo pizzas, para dar marcas. ¿En una pizza? Bueno, y la cosa es que ahí mi mamá me dijo, oye, no te vas a quedar sin hacer nada. Entonces apareció este tema del doblaje, pero yo ya lo tenía como visto en el horizonte, uh-huh. No como algo que yo pensé que podía hacer, sino que era como algo que creo que podía intentar hacerlo, ¿cachai? Uh-huh. Y se dio todo bien. Se han construido 17 años de trabajo, de trayectoria, de pega, de aprendizaje, de frustraciones también. Y en ese momento, claro, ahí es donde yo estudié doblaje y entré a la carrera audiovisual. Y después, estando en la carrera audiovisual, ya estaba grabando cosas, ¿cachai? Entonces... Fue paralelo, claro, estar grabando, o sea, estar haciendo cosas para la U, ¿cachai? Uh-huh. Y, oye, cabrón, ¿sabes que no me puedo quedar en la reunión? Tengo que ir a grabar, ¿cachai? Y pasaba mucho eso. Entonces, también ahí había algunas diferencias con compañeros, porque obviamente que el compromiso que uno pone en el audiovisual, ¿cachai? Es muy parecido al teatro. Uh-huh. Oye, entonces, a medida que ibas aprendiendo en el hacer, porque hemos hablado que finalmente uno estudia el doblaje y tiene como la base, pero claro, va desarrollando el arte con el tiempo, con el hacer, ¿no?
¿También fueron elementos importantes lo que ibas aprendiendo en tu carrera para usarlo en el doblaje? ¿O no fue hasta un cierto tiempo después que dijiste, oye, pero esto yo lo sé y también me sirve? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que uno se integra al mundo audiovisual, yo creo que es desde el ser melómano incluso, casi ¿Ya? como de la música, como entender algo que te gusta, a la gente que le gusta el cine, por ejemplo, ¿cachai? Que le gusta ver cine y ve cine, ¿cachai? Y el otro lado es que también dentro de la carrera tú vas aprendiendo ese lenguaje y te vas dando cuenta el por qué se utilizan ciertas cosas, ¿cachai? Obviamente que uno, desde el doblaje, nosotros trabajamos con el resultado Ujú. de una pieza audiovisual. Claro. Es muy difícil trabajar pensando en algo que se va a hacer, porque no funciona así. Pues tú estás viendo primero, o sea, para trabajar en el doblaje, hacer doblaje tenés que te tienen que entregar la película lista. Oye, ahora hay que doblarla, Claro. ¿cachai? Entonces en ese proceso de aprendizaje en la escuela, en la universidad, te vas dando cuenta del lenguaje propiamente tal, ¿cachai? Del conocimiento de los planos, las distancias, la utilización de recursos audiovisuales, lo que es un montaje dinámico, ¿cachai? Todo ese tema. Es que es muy interesante porque finalmente el doblaje, propiamente tal, es el último recurso audiovisual que se le pone a la pieza para ser transmitida en nuestro caso, en Latinoamérica, con el español latino. Entonces, también es parte de este proceso audiovisual, pero cuando ya está listo. Entonces, es como llegar a la fiesta cuando ya está armada y meterse de una. Yo hice una vez una analogía que es como estar mirando una maratón, ver pasar la maratón y tratar de incorporarse a esa maratón sin tropezar con nadie, correr al mismo ritmo y después salirse de esa maratón sin que nadie... Entonces, de los elementos audiovisuales, porque hemos hablado de la actuación, qué sé yo, la emoción de los personajes, pero desde el elemento audiovisual, ¿qué en particular crees tú que es fundamental ver o qué ves tú con tu mirada audiovisual para hacer doblaje? O sea, yo creo que es importante saber reconocer el lenguaje de los planos, por ejemplo, Ya. ¿cachai? Entendiendo que nosotros nos enfrentamos a escenas lo que uno está viendo en pantalla tiene que tener una coherencia de espacialidad, ¿cachai? Perfecto. Porque si bien está ocurriendo una situación y la cámara te tiene en primer plano, ¿cachai? A veces solamente estás diciendo, por favor, tengo miedo, no me mates. Ese Y primer plano, claro, entonces, también influye en el trabajo vocal, finalmente. por supuesto, influye en el trabajo vocal porque tiene que existir ese equilibrio, ¿cachai? Desde lo que yo voy a entregar con mi voz, ¿cachai? Con mi interpretación a lo que estoy viendo y tratar de empalmar eso. Claro. Lo que tú estás diciendo finalmente es como entrar a una carrera, a una maratón, meterte a la carrera, correr y salir, ¿cachai? Porque si queda descuadrado, no funciona. Y todos sabemos porque en el fondo aquí hay dos cosas. Uno, cuando uno ve doblaje o cuando uno está haciendo doblaje, hay cosas que funcionan y otras que no funcionan. Y lo que funciona es como una convención, como que uno dice, dale, sí, funciona, dale, lo dejamos, ¿cachai? Se suma. Se suma, Claro. ¿cachai? Se hace parte de lo que está, de lo que se ve, ¿cachai? Pero en el mundo audiovisual, cuando estáis trabajando en el set, con las cámaras, tenéis muchas oportunidades para poder hacer eso. Claro. ¿Cachai? Aquí solamente estás trabajando con el resultado que te entregó el montaje. ¿Cachai? La escena funciona así y esa es la escena final, por ende nosotros tenemos que poner nuestra voz a la escena que está ahí. Y adaptarnos a eso. Y adaptarnos a lo que está. ¿Cachai? Ese es el único límite. Entonces, nosotros trabajamos con límites establecidos que finalmente están determinados por el desarrollo de una película, la duración de una película, la duración de una escena, la forma del plano, la distancia del plano, la distancia de los personajes en el set, la intención de movimiento, qué sé yo, la planta de movimiento que tuvieron los personajes. Exterior, interior. Lo que yo siempre comento también es que cuando tú estás en tu espacio versus cuando tú estás en el espacio de un otro, también influye. Claro. Que no tiene que ver necesariamente con el lenguaje audiovisual propiamente tal, pero sí te sitúa en un lugar, ¿cierto? Porque no sé, si yo estoy en mi casa voy a estar mucho más relajado que si estoy, no sé, esperando que me atiendan en una clínica. Claro. Entonces, dentro de eso, ¿hay algún elemento
estamos hablando de los planos. ¿Tú crees que los planos son fundamentales para el trabajo vocal del doblaje? Creo que es necesario que nosotros, los actores de doblaje, tengamos la sensibilidad y la preocupación de entender ese lenguaje. Ujú. ¿Cachai? Y viene desde las escuelas también, como Sí. que desde las escuelas de doblaje que se entienda cómo funciona ese lenguaje, ¿cachai? Tú estás trabajando con una pieza audiovisual, no estás haciendo doblaje para teatro. Claro. El teatro es un plano, por decirlo, ¿cachai? Es un espacio, una construcción espacial en un teatro, en un escenario o donde tenga que realizarse la obra, ¿cachai? Aquí tú tienes que entender que las películas, las series, las sitcom, las teleseries chinas, turcas, verticales, todas, todo lo que pasa a través de una cámara tiene un punto de vista. Exacto. Y ese punto de vista hay que conocerlo, ¿cachai? No podemos pasar como desapercibido y solamente decir, no, lo que pasa es que yo tengo una linda voz y por eso voy a ser doblajista. No, tienes que entender que más allá de que tengas una linda voz, hay un trabajo importante de conocimiento, desde la interpretación, Ujú. desde el conocimiento actoral, por supuesto, que sostiene esta voz que es la que tú vas a poner, ¿cachai? Y también entender lo que estás viendo, o sea, entender la dinámica del espacio, lo que está ofreciendo el personaje, la fotografía, ¿cachai? La textura de color, La música la también. música que está de ¿Cómo, fondo, cómo ¿cachai? influye eso en la imagen total? Y cómo es que me parece muy interesante entenderlo, que el fenómeno de la voz para el doblaje como una pieza más audiovisual que se une a este plano, a esta música, a esta intención del director, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo nos modifica a nosotros como actores de doblaje este lenguaje audiovisual? ¿Cómo lo modifica? Para poder enfrentarnos a... Porque, por ejemplo, vamos a tu experiencia con Buddy Balastro, que es un docu-reality, ¿no? En donde hay un personaje que es un ser humano, que uno lo ve y... Pero igual hay una construcción de personaje. Entonces, en la narración audiovisual de Buddy, por ejemplo, es muy distinta a la narración audiovisual que encontramos en las teleseries turcas, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿qué elemento hay ahí que nos define y nos permite hacer la voz de Buddy y no del galán turco, por ejemplo? Yo creo que eso está determinado por el tipo de programa, por supuesto. Ujú. Entender lo que es un docu-reality y lo que es una teleserie. Son lenguajes distintos. Y lo que es una serie incluso, ¿cachai? O sea, una serie, una teleserie y un docu-reality son formatos totalmente diferentes. Más allá de lo que es propiamente... Porque, por ejemplo, el lenguaje audiovisual, el uso de los planos es algo transversal en cualquier tipo de formato. Ujú. O sea, en un docu-reality vas a tener primeros planos, vas a tener planos medios, vas a tener planos generales, etcétera. Ujú. En las teleseries también, en las series también. Lo que pasa es que la forma en cómo se cuenta cada programa o cada formato es como yo también le voy a dar esa intención vocal, desde mi punto de vista como actor. Y obviamente que, por ejemplo, Buddy Balastro es un pastelero, pero también está forjado él por una personalidad. Claro. ¿Cachai? Si bien él es así, yo creo que cuando hace el programa, él sabe que tiene que darle un poquito más de sazón para que su personaje, como el gran pastelero, sea mucho más cercano a la gente, ¿cachai? Ujú. O sea, yo no creo que Buddy Balastro esté todo el día como, hola amigos, ¿cómo están? No, ¿cachai? Pero Claro. sí tiene como ese espíritu casi de filántropo quizá, o trata de proyectarse como especie de filantropía, ¿cachai? Ujú. Que lo hace llegar a este personaje como carismático, cercano, grandilocuente, con un gran ego, ¿cachai? Y el mejor pastelero del mundo. Es muy fácil, creo yo, cuando hay un personaje así, caer en el cliché, en la caricatura, ¿no? Y como que quede plano, hablando de planos. Claro. ¿Cómo trabajaste tú a Buddy? Porque, bueno, contemos una pequeña anécdota histórica, que tú terminas haciendo este personaje porque quien lo hacía en su momento, no sé, dejó de hacerlo, no recuerdo la Ya está razón. todo conversado, compadre. Está todo aclarado. Está todo con aclarado, está Pablo todo- Ausensi, un abrazo para Pablo. Un gran saludo para Pablo Un gran Ausensi. maestro del doblaje. Él era la voz original y por razones en las cuales no nos vamos a meter, dejó de hacer este personaje. Ujú. Llegó un casting y tú te quedaste con el casting. Fue igual un desafío porque en un principio, recuerdo, pedían que se pareciera un poco a la Claro. voz
anterior. Claro. Estuviste un poco amarrado también con eso. No, porque yo hice la prueba, estuvo esta instrucción Ujú. en su momento de decir, oye, tiene que ser igual a igual a Pablo. Y después creo que alcancé a grabar 2 capítulos así, como intentando llegar a eso, Claro. ¿cachai? Que en el fondo era como, más que una interpretación propia, era una pseudo imitación. Claro, ¿cachai? estaba ahí un poco como limitado a no puedo salirme de esto, Claro. que estoy tratando de que se parezca lo más al original, ¿no? Claro, claro. Entonces, finalmente lo que me dijeron es como, ocupa tu voz, ¿cachai? Y yo debo decir que en esos tiempos, que yo creo que tiene que haber sido como en el año 2009 más o menos, Por cuando ahí. empecé a grabar a Buddy, yo soy súper sincero, yo era un cabro chico haciendo doblaje. Yo llegué a hacer doblaje cuando tenía 22 años, ahora Ujú. tengo 38. Entonces, en ese proceso, en esos tiempos, obviamente que mi interpretación es totalmente diferente a la que puedo tener ahora. Claro. Y eso que se entienda, porque uno sale de escuelas, obviamente, y después uno va formándose en el camino, porque esto te da, la práctica te va formando como actor también. Claramente hoy somos mucho mejores que hace 5 Eh. años atrás, hace 10 años atrás, y ojalá seguir desarrollando nuestra carrera Claro. y que seamos mejores también después. yo creo que se desarrolla también en nuestros tiempos de vida, ¿cachai? Ujú. Como que nuestra voz de adolescente Claro. no la vamos a tener, y si eventualmente llegamos a tener 80 o no sé, o 70 años, ojalá que nuestras voces funcionen para cuando tengamos 80, 70 años, Sí, ¿cachai? para nuestro casting. Para nuestro casting cuando tengamos que hacer los viejitos de las teleseries Sí, turcas. claro, ahora, ya, ¿cachai? ya dejemos de ser el galán y empecemos Claro. a ser los padres. Yo Los ya padres. estoy empezando a ser papás. ¿Sí? Sí, a mí, hoy papá 3, ya. Hija, venga por acá. Sí, ya. ¿Y dónde están mis pastillas? No las encuentro. El tiempo del El galán Viagra, ya ¿dónde fue. lo tienes? Ya. La cosa es que... puta, se me fue la onda, weón. Soy un poco disperso. No importa, no importa. Estábamos hablando de Buddy, del proceso, de cómo estaba ahí un poco amarrado también claro. a eso Claro, en un entonces, principio. ¿cómo hacerlo? ¿Cómo me dijeron que lo hiciera de esta forma? Y finalmente lo empecé a hacer como yo lo iba viendo. Fui de la mano con Rosario, que me dirigió, yo creo que las primeras temporadas que pude hacer con Cake Boss en ese momento. Ujú. Y recuerdo que, claro, me fui forjando en observar lo que había, ¿cachai? El programa es muy dinámico. Hay fallas que tienen que ver como con el montaje, porque yo creo que Discovery funciona como, hagamos programas así, ¿cachai? Sí. Entonces, dale, vamos grabando, montaje, ta. Pero, Buddy, claro, el programa funciona mucho con lo que está ocurriendo en la pastelería, lo que está ocurriendo con los clientes, Y lo que ocurre con la familia, y lo que opinan sobre lo que está ocurriendo. lo que viene sobre lo que está ocurriendo y también la entrevista que le hacen a él para que hable de lo que está haciendo. Es que ¿cachai? eso me parece Que interesante. es lo que pasa con los hermanos de la hora también, ¿cachai? Justamente quería hablar, para allá iba, porque estos programas de Discovery tienen este formato en donde hay, y que se mezcla con lo que conversábamos al testimonio. principio, que es el testimonio, está cuando están con el cliente o cuando está lo natural, por así decirlo. Entonces, ahí también hay un formato audiovisual que nos ayuda y que nos obliga un poco a modificar nuestra voz, porque cuando Claro. está Buddy diciendo, vamos a hacer un pastel para esta familia que tiene un gran matrimonio, y después aparece, hola, ¿cómo están? Hay una diferencia ahí. Claro, claro. Eso. Claro, y en esos aspectos yo creo que el programa está pauteado para que él diga lo que. Vamos a ir a ver una familia que nos pidió un pastel. O la fábrica tanto nos está pidiendo un gran pastel. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, me da mucho gusto encontrarme contigo. La conversación Claro. genera este tema de las dinámicas, ¿cachai? Que, como en la música quizás, Ujú. que la dinámica es cuando tú bajas volúmenes, ¿cachai? Trabajas los matices, ¿cachai? Y obviamente que la entrevista o la conversación frente a frente con el cliente necesita pasar por un tipo de filtro que tiene que ver con este tema de volumen, están frente a frente, están conversando. A diferencia de cuando hay un periodista que le pregunta a Buddy y le dice, bueno Buddy, ahora vamos a hablar sobre el cliente que fuiste a ver. Claro. Sí, bueno, la verdad es que fuimos a ver al cliente y nos pareció increíble y le haremos un gran pastel, ¿cachai? Ya, eso está grabado de manera aparte, ¿cachai? Y esa construcción de voz de Buddy, yo creo que tiene que ver un poco como con la observación de él. Metí que yo tengo 1,65 m de altura, soy un enano. De gran corazón. De gran corazón. Pero me imagino que Buddy debe ser un poquito más alto que yo, ¿cachai? Yo creo que debe Ajá. ser 1,70 m, si es que...
italiano, debemos tener una contextura similar. Entonces creo que por ahí también va un cuento como de seguir el movimiento de él, como las expresiones que él tiene, ¿cachai? Claro. Entonces ya ahí yo entro en otra dinámica, como entender al sacarle la foto al personaje y cómo yo entro en el personaje más allá del formato audiovisual como Sí, tal, ¿cachai? sí, claro. Y ahí yo, no sé, pues encuentro respuestas en cómo él se mueve, en el humor que tiene, en que nadie está como por sobre él, ¿cachai? Pero es muy tierno también, es muy querido en su pastelería. Entonces de ahí me agarro para hacer Claro, ese... que esa es la particularidad del personaje en sí mismo Claro, que nos ayuda y que es la base con la que creamos, ¿no? claro. Pero en tanto, esto está el docu-reality, ¿no? Pero también hay trabajos como los de animación, que también tienen un lenguaje audiovisual completamente distinto. Y basándonos en eso y pensando en tu trabajo de Adán en Has Been Hotel, ¿Adán o Adán? Me dijeron primero que era Adam, después me dijeron que era Adán. Yo me quedo con Adán. Quedémonos con Adán. Quedemos con Adán. De ahí le vamos a preguntar a los fans de Has Been cómo le llaman. Don Vergotas. Don Bergota, lo estuve viendo, es buenísimo. Ahí también hay una construcción vocal que se ve un poco obligada a modificar por la forma del relato audiovisual, ¿no? Esa fue un desafío muy grande. Yo creo que cualquiera de los que te diga que participó en Hasbin te va a decir, weón, fue así brutal. Porque fue sacarnos clichés propios de... Bueno, no sé, ya yo llevo 17 años en este juego. Y creo que cuando te enfrentas a algo así, con la dirección que tuvimos, que fue la Ariela, ¿cachai? Fue quitarnos muchos vicios de esos momentos. Y yo creo que también ahí hay una responsabilidad de nosotros de entender, de decir, ok, bueno, sé de muchas cosas, puedo saber de esto y esto, pero estoy enfrentándome a algo nuevo. ¿Cómo llego a esto nuevo? Vengo como hoja en blanco. Dale, soy un muñeco para ti y utilízame como puedas y saca lo mejor que te pueda dar, ¿cachai? Yo fui con esa perspectiva, con eso en mente. Entendiendo que conozco a la Ariela tiene una formación actoral tremenda, ella es actriz como tal, entonces, claro, someterse a su dirección fue precisamente como hacer como un cardio, ¿cachai? Como hacer una especie de meterse a un gimnasio así, hacer, ¿cachai? Una calistenia, pero brígida, ¿cachai? Es que la dinámica de los personajes es muy claro, como rápida, dinámica. la animación como tal, como decía, claro. ¿cachai? Funciona porque es un musical, ¿cachai? Es un musical, es una serie musical. La animación utiliza el recurso del lenguaje audiovisual porque utiliza la misma formación de planos, ¿cachai? Y lo otro es que el casting original de las voces son las que finalmente terminan de desarrollar la serie. Porque tú sabes también, Sí, ¿cachai? Cuando hacía voice acting, finalmente los animadores terminan haciendo la animación con la voz que hicieron los actores, ¿cachai? Claro, la diferencia del voice acting o de la creación de voces para series con el doblaje es que uno tiene cierta libertad, uno tiene el texto Claro. y crea la voz y a partir de eso los animadores van moviendo al personaje. Entonces, claro, es un trabajo distinto. Es un trabajo distinto. Y entonces nosotros escuchábamos las voces en inglés. Y llegar a eso, me acuerdo que, claro, la voz de Alex Bregman, que es la voz original de Adán y que hace la voz de Sir Pentius también en la serie, él es actor, cantante, hace a Beetlejuice en un musical en Broadway. Y bueno, basándome más en lo que era hacer la voz de Adán, era como, mira este personaje que es la representación del patriarcado y el machismo en la tierra. Wow. ¿Cachai? Me queda mucho de eso todavía. Entonces, claro, entender que obviamente llegar como a ser un personaje como Adán, con ese tipo de soltura, con ese tipo de lenguaje, tirando puteadas a granel, ¿cachai? Igual darse un gustito, ¿no? Porque el doblaje es como muy no culto, pero muy ordenado. Como Es que muy bien dicho. depende de finalmente dónde se emite.
Claro. ¿Cachai? Es como South Park, ¿cachai? South Park tiene Claro. lo mismo, ¿cachai? Finalmente ya South Park es una serie para adultos. Y Ujú. como tal, Hazbin Hazbin Hotel también, ¿no? es una serie para adultos, Ujú. ¿cachai? Que haya tenido una llegada a gente de 13, 14 años, eso es netamente responsabilidad de los padres. Nosotros no podemos ser responsables de lo que puedan ver. Y, Claro. y las cosas que están ahí están para verse. Bueno, en fin. Y claro, darse el gusto de hacer puteadas, ¿cachai? ¿Aquí se pueden decir puteadas en este podcast? ¿No? ¿O está censurado? Está todo censurado. todo censurado? Mientras tú vas diciendo Ah, ya. puteadas, ahí van Ya. ahí ti, ti, ti. Sí, bueno, vamos a ir para que salgan hartos pitos, para la gente que le gustan los pitos, para que salgan ahí hartos pitos. Bueno, la cosa es que hacer a Dan, claro, era como, yo creo que busqué, en lo que vi, tratar de acercarme a lo que ofrecía Alex, ¿cachai? Ujú. Pero también este personaje que es como más repulsivo, ¿cachai? Me acordaba del Negro Piñera, weón, ¿Ya? cuando veía a Adán. Veía al Negro Piñera, veía como este vividor, pero finalmente no tenía tanto de Negro Piñera, ¿cachai? Sino que simplemente casi un general, es casi un genocida, ¿cachai? Ujú. Es eso, la representación de un genocida, ¿cachai? Cómo actúa un genocida utilizando el humor negro, ¿cachai? Y utilizando este lenguaje a través de la música, obviamente, y de lo que ofrece visualmente la serie, ¿cachai? Tenía una particularidad que debe ser que ocupaba una máscara. Después se le saca la máscara y ahí empecé a trabajar más el lip sync, Claro. ¿cachai? Entonces, trabaja con mucho como con la exageración del personaje, ¿cachai? Es muy exagerado, Adán. Y también de repente, claro, como que cae en esta cuestión como más no me van a... No te metas conmigo, perra, ¿cachai? Como no me vengas a huevear, ¿cachai? Bueno, eso. Pero me agarro de esas cosas de Adán. Y de los curas pedófilos. Y también buen material de investigación para la creación vocal de los personajes. Bueno, hablamos del docu-reality con Buddy, ahora de la animación con Hazbin. Pero tenías un máster ya en teleserie turca, después de tanto tiempo. Ha hecho protagónico, ha hecho personajes secundarios, dirigiste teleseries turcas también. ¿Cómo ahí funciona el lenguaje audiovisual y la voz? Los turcos son... Yo creo que si tienen algún tipo de entrada en el PIB del país, yo creo que está integrada a las teleseries turcas, así como los japoneses, que el anime para ellos es tan importante, Claro. ¿cachai? Para los turcos la televisión, así como los indios también, hacen demasiada teleserie, demasiado contenido, demasiado... De hecho, hay investigaciones que tú veis, por ejemplo, que cuáles son las pegas mejor pagadas en ciertos países, y los turcos... Ser actor de teleserie es una de las pegas más. Así que ya lo saben. Si quieres ser actor y Claro. ganar dinero, vaya a Turquía. Váyase a Turquía. Creo que el lenguaje de las turcas vino a revolucionar lo que nosotros entendíamos que las teleseries eran brasileñas o mexicanas o Ujú. venezolanas, ¿cachai? Y hubo algún tipo de enganche o de conexión con Latinoamérica que hace que sean tan fuertes acá, ¿cachai? Y tiene que ver precisamente con eso, con el lenguaje audiovisual, con el tipo de personaje, con los desarrollos de historia universal, del amor prohibido, del héroe, ¿cachai? La lucha del héroe, del antagonista y el protagonista que pelean hasta el final, ¿cachai? Del amor imposible, Claro. que eso se repite en todo, ¿cachai? En muchos formatos. Pero me llama la atención que tengan una capacidad creativa audiovisual tan grande. Y hay teleseries que son o muy buenas, o hay teleseries que son muy malas. Y lo digo abiertamente, porque también uno se ha enfrentado a hacer cosas que uno dice, "Oh, y ese loco Aquí no hay actúa tanto así", ¿cachai? presupuesto. Y también no sé si te ha pasado a ti, pero me pasa que, y no lo digo con un ánimo como de grandilocuencia, ni decir, oye, yo ahora soy un actor de doblaje reconocido. Nada. Cuando tú te enfrentas a ver algo, tú decís, ¿este loco actúa bien o actúa mal? Sí, es evidente. ¿Cachai? Y hay veces Evidente. que uno se enfrenta a actores que a uno le ha tocado interpretar y uno dice, oh, weón, pero ¿por qué hizo eso? Ya, vamos, hagámoslo. Ya. Bueno, Mamá, ¿cachai? No sé. uno no tiene mucha elección ahí. Te tocó hacerlo, ¿no? Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, uno de los galanes turcos que yo hice no era actor, era modelo.
y se notaba mucho que era modelo. Entonces era muy difícil hacer el doblaje de un tipo que no entregaba mucha información. Claro. Y de hecho, me costó los 5 primeros capítulos darme cuenta que él también estaba doblado. O sea, no era su voz. Cacha. O sea, yo escuchaba la voz de un actor turco que le puso la voz a este personaje. Era Como Johnny 100 pesos. como Johnny 100 pesos. Tal cual. Oye, dentro de... Vuelvo al tema audiovisual. ¿Hay algún momento o alguna escena en particular que tú recuerdes que hayas hecho y después dijiste, no, espérate, aquí hay algo distinto y tengo que cambiarlo, modificarlo por el lenguaje audiovisual? Lo que hablábamos, por ejemplo, de Buddy, y que tiene que ver mucho con la edición de los programas de Discovery, en donde estás como, hola, ¿cómo estás? Llegó el cliente y dijo que quería hablar con nosotros. Pues sí, por favor, siéntese. Y después, Claro. como esa... Porque no podéis grabar de una cuando están en distintos espacios, ¿no? Claro. Ahí también el lenguaje audiovisual nos guía Claro. a cómo enfrentarnos al trabajo vocal. Yo creo que para el trabajo audiovisual como tal, para el trabajo del doblaje, necesariamente tenés que ir grabando por parte algo que es así. Cuando te enfrentáis a un montaje dinámico, ¿cachai? Claro. Que tiene que ver con parte acá, después se va para allá, después acá, incluso tiene como estos cortes como tipo Luisito Comunica, ¿cachai? No sé. Que se nota que hay una edición de corte, ¿cachai? Que no es ligado, no es un plano secuencia, por Claro. decirlo así, ¿cachai? Yo creo que sí es importante quizás ver la escena, pero para que la voz tenga un enganche en base a la edición, creo que hay que hacerlo por parte. Eso es lo que Sí, creo, sin ¿cachai? duda. Porque, claro, está dentro, después ya, está afuera, después habla más despacio, ok. Dale, no importa, nos demoramos un poco más, pero así es, ¿cachai? Entonces, a diferencia de una escena, por ejemplo, que no sé si han visto... Yo no he visto todavía la película, lo digo sinceramente, pero esta escena es fatal. La escena de una historia de un matrimonio que es de la Scarlett Johansson con el otro loquito, que no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Búsquelo en Google. La escena de la pelea, ¿cachai? Sí. Que es una pelea continua. Yo creo que ahí, nosotros como actores tenemos que tratar de ver la escena como tal para entender todo el viaje dramático que tiene el personaje, ¿cachai? O todo el viaje desde lo que está ocurriendo, ¿cachai? Hasta el clímax de la escena, porque finalmente en el cine pasa eso. Cuando las películas, en cada escena que tú haces, hay un clímax. Finalmente, también eso es algo que pueden anotar ahí como en el tema audiovisual. Cada escena tiene una progresión dramática como tal, ¿cachai? Entonces, ninguna escena es como, ya hay que hacer la escena. No. Todas las escenas tienen una progresión. Inicio, desarrollo, clímax, Y final. termina la escena, ¿cachai? Hay una escena que me gusta mucho, que yo le he aplicado con algunos chicos que les hago, ¿cómo se llama? Prácticas de doblaje. Ujú. Que es una escena de Breaking Bad, que es de Mary con Marie, que Ujú. es la hermana de Skyler. Sí, sí. Skyler, ¿cachai? Que es cuando Marie se entera de que Walter es Heisenberg y parten en la pieza, ¿cachai? En una escena que están las dos sentadas en una cama y con una fuerza dramática de sorpresa porque se va o sea, está descubriendo que su hermana está casada con el mayor narcotraficante del mundo, no sé, ¿cachai? Y ahí en ese momento viene un quiebre que ella después le dice, dime la verdad, y ella le dice, perdóname, lo siento, a un volumen pero así bajito. Cachetazo, sale de la pieza, se va por el pasillo y empieza una pelea que viene de una escena que está acá Ujú. a una escena que viene acá, ¿cachai? Esa escena yo creo que también tenéis que trabajarla por parte cuando la doblas, Claro. ¿cachai? Por el manejo de los volúmenes, por el manejo de la ganancia, Es ¿cachai? que también hay un aspecto técnico También. con respecto al trabajo vocal, porque claro, si me toca gritar y vengo de una escena íntima, quizá yo como actor puedo hacer ese tránsito sin Claro. problema, pero técnicamente necesito lo que recibe el micrófono cuando yo estoy hablando bajito versus cuando estoy gritando, Claro. tengo que regular eso, la distancia también del micrófono si es necesario. Entonces también ahí hay una necesidad audiovisual en la cual uno tiene que ir modificándose. Claro, exactamente. Tiene que ver con que utilizamos máquinas finalmente. Claro. El trabajo del doblaje funciona con máquinas que trabajan en parámetros. Y obviamente que
tenemos que tener cuidado con eso, porque finalmente lo que se va a ver, se tiene que escuchar en un televisor en blanco y negro, ay, no sé si quieran, pero en una pantallita chiquitita con un parlante ordinario, ¿cachai? Y así tiene que funcionar la mezcla que te piden para hacer, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, te enfrentáis como a una cantidad de elementos y a partir de eso, que tú dices que, claro, si fuera una actuación como ligada, yo teniendo las herramientas actorales puedo pasar desde algo que es muy, muy despacio a algo que es muy fuerte, Claro. ¿cachai? Pero cuando trabajamos en el doblaje tenemos que sostener esas cosas, ¿cachai? Entonces, claro, estáis en una dinámica de dolor y de pena, de angustia, ¿cachai? Cortemos porque ahora vamos a subir el volumen, tenéis que sostenerlo y llevarlo arriba, entonces Mantener ese mod del personaje, ¿cachai? Claro. Es como lo que pasa un poco en el cine, ¿no? Con los actores y actrices que graban un plano y después tienen que seguir con la escena siguiente y tienen que estar ahí concentrados todavía en la acción. Es exactamente, es lo mismo. Claro. Es lo mismo, pero en universos diferentes, ¿no? Sí, po. ¿Cachai? Claro, yo le decía, no recuerdo si a Sandro o a Cecilia con respecto a que están los dobles de acción, que tú los ves y es el mismo. Y están los dobles de voz, Claro. que tendría que suceder lo mismo. Como es lo mismo, es la misma Claro. voz. ¿Hay algo, querido Oscar, que con el tiempo hayas modificado en tu técnica vocal o que te hayas dado cuenta como, uy, yo antes hacía esto y ya no lo hago más, o que ahora hagas y que antes no? Porque finalmente con la experiencia uno va entendiendo ciertas cosas. Por ejemplo, yo cuando comencé era muy correcto. Entonces todo era muy correcto. Y siento que eso era un algo que teníamos aquí en Chile, como de que no se note el acento chileno. Y que era como un yugo y que nos impedía como matizar un poco, porque matizabas un poco y como no te fuiste para arriba. Entonces eso suena chileno. Claro. ¿Sí? ¿Hay algo en lo que tú hayas como liberado, quizá? Yo igual soy como bien pragmático con eso, ¿cachai? Ujú. También trato de ser como muy cuadrado como con el resultado. Lo sigo manteniendo y cuando me piden como, loco, no, suelta un poco eso. Cuando estoy solo, lo mantengo. Ujú. Creo que lo mantengo. Está como el ser correcto en la forma de grabar, ¿cachai? Cuando me enfrento a direcciones, loco, hagamos lo que queráis, ¿cachai? Como que no tengo una cuestión así como de no, yo, ¿cachai? No voy a poner ningún freno porque... Yo hago esto así, ¿ah? Claro, como que en el fondo siento que cuando trabajas con direcciones, está esa propuesta de la dirección, ¿cachai? Es como... Está esa guía, porque esa guía no es solo para ti. Claro. Es por la serie, por la película, Claro. es por un todo. Claro, ¿cachai? Entonces, pero como tal, creo que lo que he tratado de trabajar en el tiempo es el tema de los volúmenes, quizás también, ¿cachai? En el tema interpretativo o en el tema de voces de personajes, yo siento que soy un actor que tiene límites en cuanto a su capacidad creativa vocal, Ujú. ¿cachai? Y lo digo sinceramente porque no sé, uno veía como, por ejemplo, no sé, Arturo Mercado que te hacía a los 50 pitufos con a Papá Pitufo y a la Pitufina, ¿cachai? Claro. No, ¿cachai? Yo he podido hacer, quizá en algunos proyectos, hasta 2 voces en una 3, 4 voces en una película, ¿cachai? Pero siento que mi capacidad vocal está regida como, o sea, mi instrumento no lo he desarrollado incluso todavía lo suficiente, ¿cachai? Ujú. Y me pongo al servicio cuando estoy en dirección, ¿cachai? Cuando ya es como hay que grabar la China número 50, ¿cachai? No, vamos, hagámosla como tal, ¿cachai? Y ahí me centro en esta correctibilidad, si es que la palabra existe, como hacerlo correctamente como tú planteas, Claro. ¿cachai? Entonces, a veces me separo de lo que estoy haciendo, ¿cachai? Y trato de fluir con lo que estoy viendo, más que nada, ¿cachai? Y me voy dando cuenta de que, no sé, escucho el resultado y si hay que repetir, lo hago 4, ya. Lo repito nomás, pues, ¿cachai? Como que me doy el tiempo de hacerlo otra vez. Entonces, Perfecto. Querido, con respecto, tú eres músico
¿qué hay de la música que te haya servido también para tu oficio? Yo siento que nuestras biografías, independiente de dónde vengamos o de nuestra habilidad o formación, también nos sitúan un lugar para hacer doblaje. Entonces, este conocimiento musical o este oído musical, ¿en qué te ha servido a la hora de enfrentarte al trabajo del doblaje? En todo. En todo. En todo, Ujú. sí. Porque creo que desde la música uno aprende también a matizar, aprende dinámicas, aprende interpretación, aprende, bueno, desde la interpretación como darle sentido a lo que estáis tocando, ¿cachai? Hay solos de guitarra que son diferentes a otros, ¿cachai? No estáis haciendo un solo porque sí, no estáis ocupando esta nota porque sí, no estáis ocupando este modo porque sí, ¿cachai? Hay mucha eh, yo trato de hacer esa conexión, ¿cachai? No Ujú. sé si a otras personas le hace sentido, pero sí, hay una musicalidad. En el doblaje hay una musicalidad. En las voces, todas las voces del mundo, de todos los seres humanos, tenemos musicalidad. Ujú. ¿Cachai? Porque si no, no existirían estos videos que si nos tomaran nuestras voces en este momento aparecería un loco tocando la batería y otro haciendo un pianito, porque en el fondo nosotros trabajamos en frecuencias Ujú. que este mismo que acabo de decir está en una frecuencia que puede ser quizá, no tengo oído absoluto, pero puede estar dentro de un espectro de notas, ¿cachai? Entonces, la voz es música, ¿cachai? Es un sonido, ¿cachai? Es un sonido, o sea, lo que sale de tu boca es un sonido, ¿cachai? Claro. Entonces, esa musicalidad, esa sonoridad, está determinado por los cuerpos de cada uno. Los cuerpos que son más grandes, los cuerpos que son más chicos. La capacidad de las mujeres para hacer voces de niños, ¿cachai? Y, por ejemplo, no sé, desde el lado musical, cuando yo, no sé, me aprendo frases musicales, porque mi forma de interiorizar la música es más de oído que desde la partitura, Ujú. ¿cachai? Lo hago así, ¿cachai? Como que, ok, entonces la parte viene así, la construcción la hago así, tan 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 ¿cachai? No sé, me imagino que el otro y cuando estoy viendo la imagen del turco dice, escucho la sonoridad del turco, le pongo mi voz con este neutro que tengo interiorizado, con las herramientas que he tenido durante la vida, ¿cachai? Ujú. Y lo voy construyendo así Con el lenguaje con el audiovisual lenguaje también, audiovisual que está, ¿cachai? los primeros Entonces planos. todo es como que se va cuajando, que se mezcla la imagen, el lenguaje audiovisual, el personaje, la sonoridad de la voz, mi conocimiento del lado musical, mi trayectoria como actor, es todo eso y al final está el resultado de lo que yo puedo entregar, ¿cachai? Es un poquito de aquí, 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 y que finalmente uno lo utiliza para hacer que aparezca el sonido. Exactamente, sí. Yo Excelente. creo que son muchos los caminos que hay para llegar al mismo resultado. Muchos caminos que nos llevan a Roma. Querido, para ir cerrando, y siempre pensando en esta idea del formato audiovisual, que es lo que nos convoca el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia de la voz en un primer plano a un plano americano a un plano general? Es subjetivo. Ah, interesantísimo. A ver, cuéntame. Porque depende que no necesariamente porque tengas que tener un plano cerrado de tu cara, Ujú. tu voz va a estar más despacio, por ejemplo. Ujú. No porque la imagen esté más cerca necesariamente, Claro. el volumen va a ser menor. Claro. Porque podría estar gritando. Porque la decisión de utilizar ese plano es del director Ujú. o la directora, ¿cachai? El director que dijo cuando, por ejemplo, ya, vamos a hacer la escena en que en esta parte tú, Darwin, vas a decir ¡corran! Pero fuerte, así, con urgencia. Ujú. Hay que arrancar de acá, ¿ok? Tú vas a tener, tu cara va a estar en un primer plano. Y quiero que lo grites, Claro. ¿cachai? ¡Corran! ¿Cachai? ¡Corran! Yo como actor de doblaje tengo que hacerlo como lo hizo el actor, ¿cachai? Más que el lenguaje audiovisual como tal. Claro. Porque claro, uno tiende a pensar que los planos cerrados determinan como cercanía o por ejemplo, O intimidad, claro. ¿cachai? O intimidad, como decir, te amo. Y la verdad es que solo quiero estar contigo. Ujú. Y eso está acá, ¿cachai?
Entonces probablemente tú vas a tener que ocupar una voz mucho más, con una dinámica mucho más baja, ¿cachai? Más cercana. Pero si el director dice, no, vamos a hacer todo un cuento experimental, ¿cachai? De esta película en la cual si hay un plano cerrado del personaje, no quiero que sea en eso, ¿cachai? Entonces creo que eso está determinado por múltiples factores. Desde una... O sea, si vamos a hacer una película con los cánones establecidos del lenguaje audiovisual como tal, entonces yo voy a construir mi película con esos cánones. Si los personajes tienen que hablar de manera íntima, con planos cerrados, ¿cachai? Si van a gritar, que sean planos abiertos, ¿cachai? Eso funciona, por ejemplo, no sé, es que hay demasiadas películas, pero no sé, pues Forrest Gump. Sí. La escena de cuando está, cuando dice, y solo tenía una cosa que decir sobre Vietnam. Solo tengo una cosa que decir sobre Vietnam. Y está, y se ve todo el parque en el Capitolio, ¿cachai? ¿Cachai? Y está con un micrófono contando una situación. Podéis contar, y cuando se escucha Jenny, ¡Forrest! ¡Forrest! ¿Cachai? La actriz gritó, la actriz que hizo la voz, ¿cachai? Y Forrest Gump funciona en esos cánones de audiovisual como normal, ¿cachai? Pero hay películas experimentales, y eso está determinado por los directores, en que te dicen, no, yo creo que el plano general, o en el plano cerrado, quiero que grites, ¿cachai? Entonces, eso, es subjetivo desde mi punto de vista. Estupendo. Pero es un elemento al cual hay que ponerle atención para poder crear. Oye, qué interesante conversación, querido amigo. Te doy las gracias por habernos acompañado. Y para cerrar, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál sería la relación ideal, como para hacer doblaje, ¿no?, entre técnica vocal, interpretación y lenguaje audiovisual? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, claro. Corten. La relación ideal, ¿cómo estaría? Basándonos en esto que decías tú, que tomo un elemento de aquí, acá, y voy creando. Entonces, ¿cómo sería esta relación ideal entre la técnica vocal, la interpretación y el lenguaje audiovisual? Yo creo que tiene que ver también con cómo yo me siento como persona para enfrentar el desafío, utilizando o teniendo en cuenta estos tres universos que tengo que juntar. ¿Cachai? Tengo que estar conectado conmigo, tenéis que estar conectado contigo para hacer doblaje. ¿Cachai? Qué bonito. Creo que no tenéis que estar como... No es ajeno, porque obviamente que mi interpretación, más allá de que tenga un valor de 384 pesos, tiene un valor profundo, de entrega, ¿cachai? Porque va a quedar para la eternidad, ¿cachai? Entonces, yo, como actor, con un camino recorrido, ya entiendo cómo funcionan ciertas dinámicas de interpretación, ¿cierto? Tengo conocimiento del lenguaje audiovisual. ¿Y la otra era? ¿El otro universo que había que juntar? Técnica vocal, interpretación y lenguaje audiovisual. Ya, técnica audiovisual. Mi técnica audiovisual la tengo como en una isla, así como en Inside Out. Mi interpretación me baso en lo que estoy viendo, lo que me ofrece el actor, ¿cachai? Y el lenguaje audiovisual, dependiendo de qué es lo que estoy haciendo, ¿cachai? Como qué es lo que estoy agarrando, si es una teleserie, es un documental, un docu-reality, ¿cachai? Si es que necesito un preámbulo, ¿cachai? Porque no puedo llegar... O sea, claro, ya cuando estáis haciendo Hermanos a la Obra, capítulo 2500, vamos con lo mismo, ¿cachai? Claro. Pero cuando te enfrentáis a una película, una ópera prima de una directora búlgara que quiere hacer una película que ahora está en Movie o está en Netflix y que fue tremendamente exitosa y que merece ser doblada en todos los idiomas, ¿cachai? Creo que ahí es preguntar, ¿cachai? Yo como actor voy a preguntar por todo eso, ¿cachai? Lo que yo voy a entregar va a ser mi interpretación, o sea, desde mi técnica vocal que yo manejo, me voy a guiar por la interpretación que me da el personaje que me piden hacer, ¿cachai? A través de lo que trata la película o cómo es el producto final. Y si es que hay alguien que esté dirigiendo en este estudio que me diga cómo es la película, porque yo no la he visto, a menos que me la hayan pasado y me digan, mira, ve la película porque vaya a ser al pelado que está ahí atrás, ¿cachai? Y estúdiala, ¿cachai? Si tengo eso yo desde antes, probablemente mi interpretación de doblaje
va a ser mucho mejor. No Sin siempre duda. es así, pero bueno, No, es lo que se de pide. hecho, casi siempre es al revés, como eso es, dale, graba. Claro. Querido, gracias porque fue una conversación muy interesante. Creo que he aprendido y quienes están escuchando, viendo esto también van a aprender sobre este otro elemento que tiene que ver con el trabajo audiovisual y que se ve modificado en nuestra voz. Finalmente hacer doblaje no es solo hablar, ¿no? Eso. Es decodificar elementos, Muchos elementos. que nos permiten terminar con una voz. Bueno, y para cerrar, como ya es costumbre, voy a recomendarles un libro. Este libro se llama Anatomía de la Voz, de Begoña Torres Gallardo y Fran Jimeno Pérez. Y les voy a leer solamente parte muy breve de la introducción. Este libro es un estudio de las diferentes estructuras del cuerpo humano que intervienen en la producción de la voz. Una joyita, de verdad, que si les interesa el mundo de la voz, lo sumen a su biblioteca. Óscar, querido, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que nos encontremos en un proyecto nuevo, ¿por qué no? Siempre. Y a ustedes los dejo invitados para que nos sigan en redes sociales. Esa voz la conozco en TikTok, Instagram, YouTube. Y nos vemos en el próximo capítulo de Esa voz la conozco, el podcast de la voz. Chao, chao.